Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Quiroz García Francisco Joshua y hoy vamos a hablar del pie. Más específicamente vamos a abordar los temas que son las articulaciones del pie, los arcos del pie, el túnel del tarso, los retináculos y la disposición de estructuras principales del tobillo, la aponeurosis plantar, las vainas fibrosas de los dedos y los capuchones extensores. Ahora hablaremos de los arcos del pie. Existen tres arcos en el pie, siendo el más notorio es el medial que todos conocemos. Existen dos arcos longitudinales que son el medial, el lateral y uno transversal. Aquí, como podemos ver en la imagen, los he remarcado con el respectivo color con el que está remarcado la palabra. Tenemos el arco lateral aquí, este vendría siendo el arco medial, y el arco transversal que atraviesa el pie de lado a lado y tiene esta forma que se da gracias a las bases de los huesos metatarsianos y los cuneiformes, el navicular y el cuboides. Los arcos, su función principal es distribuir el peso del cuerpo para que las fuerzas resultantes al momento de estar en bipedestación o caminar no sean tan fuertes y no repercutan tanto en el esqueleto en general. Ambos arcos longitudinales actúan como una sola unidad. En conjunto, los tres arcos forman lo que le llamamos bóveda plantar. Los huesos del pie, junto a sus ligamentos y tendones flexibles, aumentan la capacidad para aguantar el peso corporal. Bien, ahora en cuanto al arco medial, este se compone de los huesos calcáneo, el talus, navicular, los tres cuneiformes y los primeros tres metatarsianos. El tendón del fibular largo es el que va de la cara lateral a la medial y también ayuda a mantener la forma de este arco. Aquí, como podemos ver en las imágenes que saqué de Complete Anatomy, aquí podemos observar la preeminencia de la tuberosidad del arco del hueso calcáneo, como este se articula con el talus que está por acá, este de aquí, que dicho sea de paso es el único hueso del pie que articula con la fíbula y la tibia. Aquí podemos ver el ligamento del fibular largo que va desde la cara lateral del pie, de la pierna, y va bajando hasta el el quinto metatarsiano, sí, y lo atraviesa transversalmente, para luego tener sus inserciones en el primer cuneiforme y en la tuberosidad del primer metatarsiano. Sí, aquí lo estoy marcando. Ahora, el arco lateral es mucho menor que el arco medial. Ese se compone del hueso calcáneo, el cuboides y los dos primeros metatarsianos. Es mucho menor al resto de los arcos, a veces teniendo una altura menor a 1 centímetro. Aquí, como podemos ver de la imagen de Complete Anatomy, he marcado los huesos que son los que forman a este arco. Como podemos ver, no es tan grande. Aquí se puede ver grande, pero en la vida real se aprecia mucho menos. Sigue siendo muy importante aún así y actúa junto con el arco medial como una sola unidad. Aquí observamos al primer metatarsiano, al segundo metatarsiano, observamos aquí al cuboides y observamos al hueso calcáneo, ¿sí? En su cara lateral. Ahora, el arco transverso atraviesa el pie de lado a lado y es compuesto por las bases de los metatarsos y tarsos cuboides, navicular y los tres cuneiformes, siendo la base del segundo metatarsiano el punto más alto de este arco. Aquí, como podemos ver, tenemos a los huesos, los tres cuneiformes, por acá tenemos al navicular y aquí tenemos al cuboides. Aquí están los metatarsos eh, y como podemos ver, el arco se atraviesa de esta manera que estoy marcando y es aquí en la base del segundo metatarso, es su punto más alto. Aquí es su punto más alto. Ahora, en cuanto a los arcos del pie,
Aquí podemos ver cómo influyen mucho en la pisada. Aquí vemos una persona que tiene los arcos planos, que a pesar de tener una gran área de contacto con el piso, este suele tener más tendencia a cansarse por el hecho de que los arcos no están funcionando como deberían y no están eh, haciendo su función de amortiguar el peso corporal, por lo que tiene muchas repercusiones en el resto del esqueleto. Aquí vemos una persona que tiene los arcos normales, ¿sí? Y vemos cómo su pisada está bien formada y cómo los arcos tienen la forma que deberían de tener. Sigue manteniendo su área de contacto en el piso, que es bastante grande, pero aún así los arcos están funcionando bien y están amortiguando el peso del corporal para que al momento de estar en bipedestación o estar caminando eh, no repercuta tanto en el esqueleto. Ahora, una persona con los arcos muy altos puede que sí esté amortiguando bien el pie, pero resulta muy cansado, muy desgastante para las articulaciones del pie, eh, que es los arcos tan altos. Además de que no existe un área de contacto muy grande con el suelo. ¿Sí? Ahora hablaré de los factores que ayudan a mantener a los arcos del pie en su forma. En cuanto a los factores pasivos, encontramos que la forma del pie y el acomodo de sus estructuras influye mucho en la forma que tienen esos arcos. Eh, Como nosotros sabemos, la zona del pie y lo que son sus huesos, pues tienen numerosas articulaciones que le permiten tener una flexibilidad mayor y que por ende los arcos del pie funcionen de una mejor manera, eh, haciendo que estos amortiguen el peso corporal. Y también tenemos 4 capas de tejido fibroso conectivo, que es superficial a profundo. Es la ponerosis plantar, que es esta que observamos en una imagen sacada de Complete Anatomy. Que parece como pata de rana, es la poneurosis plantar. Vemos aquí cómo tiene su inserción, perdón, su origen en la tuberosidad, en la cara inferior de la tuberosidad del calcáneo, y como esa se va dividiendo en 5 bandas de tejido fibroso, eh, que va y se une junto con el tendón transversal de los dedos del pie, y como esta también se junta con las vainas fibrosas de los dedos, ¿verdad? Ajá. Y luego tenemos el ligamento plantar largo, que es este verde que está aquí eh, oculto, semioculto, que está aquí transparente. Ese es el ligamento plantar largo, que también ayuda mucho a mantener la forma del arco transversal lateral y medial. El ligamento calcáneo cuboideo plantar o plantar corto, que es este que está aquí atrás del ligamento plantar largo, es este de aquí blanco. Aquí tenemos el ligamento, el hueso cuboides, y aquí tenemos el hueso calcáneo y el ligamento calcáneo navicular plantar o resorte, que aquí tenemos el hueso navicular y aquí tenemos el calcáneo. Aquí podemos observar que tenemos el ligamento calcáneo navicular. Ahora, hablando de los factores dinámicos que ayudan a mantener a la forma de los arcos del pie, tenemos la acción refleja de los músculos intrínsecos del pie para el arco longitudinal, que son estos de acá. Ay, perdón, déjame activar. Que son estos de acá. Sí, que actúan para flexionar los huesos y extenderlos. La contracción activa y refleja de los músculos con tendones largos que se extienden por el pie, como es el caso de los flexores de los dedos, el músculo flexor de los dedos largo, que es este que tenemos aquí, y el músculo flexor del dedo pulgar del pie, que es este que tenemos aquí. Ahora, las articulaciones del pie. En ellos están implicados todos los huesos del pie, que son los tarsos, los metatarsos y las falanges.
Las articulaciones intertarsianas más importantes son la subtalar y transversal de los tarsos, cuyos principales movimientos que les implica son la eversión e inversión del pie o pronación y supinación, que es colocar la cara lateral o la cara medial del pie sobre el suelo, y la flexión y extensión del antepié, que se produce a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. La flexión y extensión de los primeros dos dedos aumenta la inversión y eversión de los tres dedos laterales del pie, respectivamente. ¿Sí? Entonces, que cuando los dos dedos, los músculos interiores limitan la movilidad de los últimos tres dedos, y se necesita la eversión e inversión de los primeros dos para que los últimos tres se puedan flexionar o extender en su totalidad. Ahora hablaremos de la articulación subtalar, que se encuentra donde el talus descansa sobre el calcáneo y se articula con él. Aquí, como podemos ver, tenemos una imagen del Complete Anatomy donde está transparente el hueso talus. Aquí podemos ver el área articular del hueso calcáneo para con el hueso talus. Es una articulación de tipo sinovial, que como sabemos es cuando dos capas de tejido conectivo se unen entre sí por un líquido de viscosidad media que evita la fricción entre estas dos capas para que se pueda mover con facilidad. Se establece entre la cara articular posterior para el calcáneo ligeramente cóncava, que es esta que observamos de aquí, del talus, y la cara articular posterior para el talus convexa del calcáneo, que no la podemos ver muy bien, pero sería esta, ¿no? La que está por encima. Ahora, el ligamento talocalcáneo interoso se sitúa dentro del seno del tarso y separa las articulaciones talocalcáneo navicular y subtalar, y es especialmente fuerte. Sí, aquí como podemos ver es el seno del tarso, es una operación para cuando se inflama. El seno del tarso es fácilmente palpable y se encuentra entre los huesos talus y lo podemos palpar. Aquí tenemos el tobillo, el malleolo de la tibia, ¿sí? Y aquí estaría el seno, aquí por aquí estaría, ¿sí? Y las articulaciones talocalcáneo navicular y subtalar. Aquí como podemos observar está el ligamento talocalcáneo interóseo. Este es el talocalcáneo lateral, no hay que ponerle mucha atención, pero separa estas dos articulaciones, y que a pesar de que son articulaciones que tienen cada uno su propia cápsula y cavidad articular, clínicamente se les considera una, pues funcionan como una sola unidad, dependiente una de la otra y no funcionan independientes. Por eso a menudo se les toma como una sola, pese a que son diferentes, ¿no? Ahora, la articulación transversa del tarso está compuesta por dos separadas que se alinean transversalmente. La porción talonavicular de la articulación talocalcáneo navicular y la articulación calcáneo-cuboide. Toda esta área de aquí es la articulación talocalcáneo navicular y estamos hablando de esta porción de aquí, ¿sí? Que esta vendría a ser la porción talonavicular y la articulación calcáneo-cuboide, que es esta que observamos aquí. Entonces, en conjunto, la articulación transversa del tarso vendría a ser todo esto, ¿sí? La aponeurosis plantar, ahora sí, se origina posteriormente en el calcáneo y actúa como ligamento superficial. Distalmente, los haces de colágeno se van dividiendo en 5 bandas, como ya mencionaba anteriormente, que continúan con las vainas fibrosas de los dedos y el ligamento transverso del pie, de la planta del pie. Ahora, las vainas fibrosas de los dedos tienen como función principal reducir la fricción entre los tendones. Sí, aquí vemos que está los tendones de los flexores de los dedos, el músculo flexor de los dedos largo,
y vemos como esa se está insertando en una vaina tendinosa y luego la vaina fibrosa de los dedos, y que esta pues ayuda a reducir la fricción, ¿no? Porque aparte de estar en constante uso, pues al momento de estar en mi pedestación o estar caminando, pues tiene que también soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Y rodean a los tendones flexores, que es cuando se dirigen hacia los dedos. Ahora, hablando de los capuchones extensores, los tendones extensores del extensor largo de los dedos, el extensor corto de los dedos y el extensor largo del dedo gordo pasan a la cara dorsal de los dedos y se expanden sobre las falanges proximales para formar expansiones digitales dorsales complejas, a lo que le conocemos como capuchones extensores. Aquí, como podemos ver, tenemos el extensor corto de los dedos y vemos como estos pasan por su cara dorsal, ¿sí? Y se insertan por debajo de los capuchones extensores que se encuentran por encima de las vainas fibrosas, ¿sí? Tienen esta forma similar, pues yo lo veo como forma de mantarraya, y sirven igual que las vainas fibrosas para reducir la fricción excesiva, ¿sí? Ahora, el túnel del tarso. El túnel del tarso está formado del lado posteromedial del tobillo, ¿sí? Y se forma a través de el maleolo de la tibia que está aquí, y con el retináculo flexor que se sitúa por encima y va hasta la tuberosidad del calcáneo. Aquí, como lo podemos observar, es este que está aquí. Ese es el retináculo flexor, y con ello se forma una pequeña cavidad por la que pasan varias estructuras muy importantes, que son la arteria tibial posterior, el nervio tibial, el tendón del tibial posterior, el tendón flexor largo de los dedos, el tendón flexor largo del dedo gordo, y que además por esta área se puede sentir el pulso de la arteria tibial posterior a medio camino sobre el talón y el maleolo medial, ¿sí? Sí, y aquí vemos que esta flecha azul es la que marca el túnel del tarso. Ahora, hablando del retináculo flexor, el retináculo flexor es una capa en forma de cinta de tejido conjuntivo que se extiende a través de la depresión ósea, situada en el maleolo medial de la tibia, las superficies medial y posterior del astrágalo, o también conocido como calcáneo, la superficie medial de la tuberosidad del calcáneo y la superficie inferior del sustentáculo del astrágalo o calcáneo. Ahora, los retináculos extensores sujetan al tobillo los tendones de los músculos extensores y evitan que estos se arqueen durante la extensión y la flexión de los dedos. Eh, Existen dos, que es el retináculo extensor superior y el inferior. El superior, aquí como lo podemos observar, tiene esta forma de banda que atraviesa el pie de la región inferior de la pierna, ¿sí? Se inserta aquí en la cara medial de la tibia y se agarra acá en la cara medial también de la fíbula. Ahora, el retináculo extensor inferior, este a menudo suele tener una forma de Y o a veces puede tener una forma de X, como vemos es aquí el caso. Aquí no se nota muy bien, pero estoy tratando de marcarlo con el cursor. Es este que de aquí, ¿sí? Que tiene esta forma como de X. Aquí vemos el resto, ¿sí? Que tiene su inserción en el maleolo lateral de la fíbula, la cara lateral de la tuberosidad del calcáneo, y que sus otras inserciones son en la cara medial de la fíbula, justo por encima de su maleolo, perdón, de la tibia, y en la cara medial inferior de lo que es el primer cuneiforme y el primer metatarsiano.
Perdón. El retináculo peroneo. Ellos se unen a los tendones de los músculos peroneo largo y peroneo corto en la cara lateral del pie. ¿Sí? Aquí, como podemos observar, son estos que están aquí, ¿sí? Que pasan por la cara medial del pie y tienen su origen en el túnel del tarso. Y eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y tengan buen día.